noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a la segunda de la semana, noche en la que en la mesa tendremos política y economía y estaremos analizando todo este paquete de reformas que ha lanzado Mauricio Macri. Y además, en nuestro living ya estamos con nuestros invitados, ya están todos ubicados porque vamos a hablar sobre neurociencia y educación, neurociencia aplicada, o cuál sería el aporte de la neurociencia a la educación, la inteligencia emocional y muchísimo más. Gran noche para quedarse ahí, para quedarse mirando. Vemos los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Charlaremos sobre educación y neurociencia, una nueva forma de enseñar en 5 noches política y economía, repercusiones y voces a una semana de las elecciones, nuevas medidas y cómo sigue el mapa político y económico. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Estamos en vivo y ya estamos aquí en nuestro living con nuestros invitados. El tema central de hoy, lo que ya vimos, neurociencia y educación, aportes de la neurociencia, de la inteligencia emocional a la educación, y como siempre con especialistas para poder charlarlo, para poder debatirlo, y además para informarte que mañana va a haber una gran jornada desde muy temprano en la Universidad Nacional de Córdoba, donde vas a poder asistir a charlas, a debates, a talleres y a montones de actividades que están relacionadas con la neurociencia y la educación. En primer lugar, la presento a la licenciada Karina Lescano, que es psicóloga de la Escuela José Peña. Buenas noches. Buenas noches, Kai. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Gracias por venir. Muy contenta de estar acá. Gracias por invitarme. Lindo living para charlar sobre el tema, pero porque además de los invitados saben mucho de neurociencia también, y por eso vamos a estar hablando con ellos. Está Marisa Faila con nosotros, que es presidenta de la Fundación Inclusión Social Sustentable. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias. Bueno, muy bien. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Mili Felicia, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. le va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estás nervioso? Hoy en esta consulta tengo que defender a River. No, estoy muy bien, estoy esperando el paso a paso y el minuto a minuto que me va a ir informando el operador. ¿La negociación es superclásico o que pierda River hoy? No, el superclásico, siempre. Lo más importante es que gane Boca siempre. Me parece muy bien. Orestes Lucero, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Cayo. ¿Cómo venimos con neurociencia e inteligencia emocional? Fascinado. Sí, absolutamente. Hablábamos antes de entrar, a veces yo digo que deberíamos filmar y emitir la previa y los cortes, porque con los invitados tenemos una previa, claro, donde conectamos, y en los cortes, vos sabés que deberíamos hacer un programa que se llame Los Cortes, porque Los Cortes. En los cortes, si el tema pesa, sin las cámaras se habla mucho, pero sí. Fascinado. Sí, absolutamente. Bueno, y en el mundo publicitario, además, todo lo que es inteligencia emocional y neurociencia, en el mundo hay de la comunicación, ¿no? En la comunicación. Sí, la publicidad quedó chiquitita en relación al mundo de la comunicación. Es verdad. Vamos a ver de qué se trata la neurociencia, vamos a ver cuáles son los aportes de la neurociencia a la educación, qué aportes podría hacer y qué aportes ya hace. Lo vemos y luego lo charlamos. Dale. La función de la neurociencia es tratar de comprender la manera de cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y los comportamientos. Comprender la función cerebral es imprescindible para poder entender también los procesos de enseñanza. Mañana llega a Córdoba Motus, una jornada para generar espacios de debate sobre neurociencia en la educación. Es organizado por la Fundación Inclusión Social y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Se llevará a cabo de 9 a 18 en el auditorio de la Facultad de Odontología de la UNC. El proceso de enseñanza-aprendizaje va mucho más allá de la cuestión técnica que cada docente da, sino de qué forma puedo llegar más cerca, a qué le está pasando, qué está viviendo el alumno, cómo las emociones, cómo los estados de ánimos nos afectan en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo aprendizaje complejo depende de que estos circuitos se interconecten físicamente, y se interconectan a través de la palabra de moda en neurociencia, que es plasticidad neuronal. Cuando aprendemos, nuestro cerebro se está modificando, estos circuitos se están interconectando y al interconectarse generan funciones nuevas. Todo aprendizaje es así, no hay excepción a la regla. Si vos querés que el alumno tiene que estar todo el tiempo. Nuestro cerebro no está preparado para estar quieto. ¿Se entiende? No, ustedes empiezan a mirarse entre sí, van a ver que a medida que pasa la charla se empiezan a mover la patita, el pelito, un moquito te sacás. No podés estar quieto en un aula. El chico necesita moverse, necesita participar, necesita estar activo. Este es el primer consejo, porque además viene algo terrible. Ningún cerebro se somete pasivamente a una clase. ¿Cuál es la importancia de la neurociencia en el ámbito educativo? ¿Qué papel juega la afectividad y las emociones en la educación?
Algunas de las preguntas de las que vamos a ir partiendo cuando empecemos a plantear esto, y tiene que ver también con que cuando hablábamos de educación o cuando hablábamos de que la educación podía llegar a estar atrasada con respecto a los métodos, se nombraba mucho la problemática de no sabemos cómo llegarle al alumno, es muy difícil. Estos viejos métodos con alumnos nuevos o con jóvenes, es muy difícil por ahí, y bueno, aquí es donde entra la neurociencia o la inteligencia emocional, ver de qué manera a través de los sentimientos, ver de qué manera a través de la empatía que se puede generar, mucho más allá del contenido duro en sí, mucho más allá de la dinámica de aprendizaje en el aula, es de qué manera, de manera emocional o de manera afectiva se acerca o se puede acercar para que el cerebro esté predispuesto realmente al aprendizaje. Ahora, la neurociencia podría hacer y muchísimos aportes. El tema es que el cambio que hay en el medio es muy grande también, ¿no? Es así, y además hay un montón de información que avala esto de cómo las emociones son el sustento principal para aprender. Hoy en día yo me encuentro con niños que tienen tanto acceso a la información que pueden saber un tema más que yo, más que vos, nombres de dinosaurios larguísimos, y la información ellos tienen acceso, saben a dónde acudir y saben cómo usarla, pero ¿qué es lo que juega en ese momento? La motivación, la emoción. Y hoy en día las aulas, los dispositivos antiquísimos donde el alumno está sentado horas enteras en un pizarrón pasivo, el niño se aburre y no guarda en su memoria, la memoria es emocional. Entonces viene, digamos, está directamente relacionado y ligado a eso, ¿no? Claro. Digo, si no memoriza, si no retiene, es muy difícil que lo aprenda. Claro, totalmente, y que no lo experimente, porque hoy en día ver en una hoja un escrito no es lo mismo que vivenciarlo, experimentarlo. Y bueno, la relación emocional con el docente y con los pares, por ahí juega ese rol motivacional. Claro, recién me decías lo de los nombres de los dinosaurios, Sí. Por ejemplo. Mi sobrino de 4 años se aprende y sabe nombres de dinosaurios que en 2 vidas no lo voy a aprender, no los voy a identificar, no sé cuáles son vegetarianos, cuáles son carnívoros, de explicaciones que me da. Y es cierto, entra todo esto, ¿no? Entra la emotividad, la forma en que te lo enseñan, obviamente, Claro. además del interés que pueda llegar a tener en algo, ¿no? Totalmente. Y te digo más, muchos estudios han reforzado la idea de que ya la inteligencia, como la concebíamos antes, o el coeficiente intelectual, ya no predice el futuro de una persona, su bienestar, su desarrollo profesional. Aquella persona que es asertiva, que es inteligente emocionalmente, es la gente que consigue y logra el bienestar. Claro. Es muy interesante. Primero el propio y después el que transmite. Está directamente relacionado con eso, ¿no? Esto es otra cosa aquí, es el propio. Lo que pasa si vos es no que tenés bienestar, no tenés posibilidad de producir bienestar. Es así, estoy de acuerdo, pero el propio se logra desde la casa, desde los padres. Si los padres tienen la habilidad de validar nuestras emociones, contenernos, darnos confianza y enseñar a encauzarnos cómo expresar esa emoción. Claro. Hoy en día los papás trabajan todo el día, viene el niño de 8 horas de escolaridad y se frustra si no tiene 2 horas de tablet, y el papá cansado no tolera esa frustración, no tolera esa emoción y enseguida le da o quiere cambiar, en lugar de enseñarle. La vida tiene sufrimientos, tiene frustración, es parte de la vida, y hay cosas que no va a tener siempre cuando él los desee o lo quiera. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Y esa función de los padres, si esa parte no está primero, es muy difícil que después el niño lo pueda adquirir para poder volcarlo en lo social. De los padres y los abuelos. Claro, también. Yo estoy viviendo la etapa Claro. de abuelo y trabajo con mi nieto, porque los Claro. padres están en esa situación. Totalmente. Pero he fabricado un vínculo con ese nieto por esto. Hay mil razones, pero Sí. porque es mi rol. Porque O sea, tiene tengo mucho que tiempo y el tipo se prende, y aparte yo le ofrezco otra visión del mundo, otra cosa, o sea, un detalle. Claro. Yo lo llevo a pasear y empecé a llevarlo a pasear y tomamos un café en el Sorocabana, al lado de Salzano, y le conté a él la historia de Salzano. Y el tipo hoy tiene 6 años. Te cuenta, y se metió con la vida de Salzano, porque tuve que mostrar una foto de Salzano vivo. Y mi nieto está inducido a un mundo que sus padres no se lo iban a contar, y que él lo iba a vivenciar, y que es otro mundo de aprendizaje. Claro, algo nuevo que ha incorporado y que realmente es algo así que viene directamente ligado a la emocional. Ahí ¿no? está clarísimo cómo él guardó, tu nieto, en su memoria ese momento ese a fascinó. fuego Pero por aparte- la emoción aparte con la el fantasía abuelo. de la estatua, del amigo. Claro. Claro, Ahora, claro. ¿cómo llevar esto a la educación? ¿Cómo volcarlo al sistema educativo? Y cuando hablamos de sistema educativo estamos hablando desde jardines de infante hasta el último año del secundario, universidad también. Digo, ¿cómo empezar a implementarlo cuando en realidad, si estamos atrasados en muchas cosas también, ¿no?
El desafío es grande, las posibilidades son muchas y tiene que ver siempre con el adulto, ¿no? Esto es algo que tenemos los adultos y va más allá del docente y del directivo, va de las políticas educativas, va de los padres, va de quienes somos adultos y tenemos responsabilidades en esta sociedad de poder empezar a comprender la importancia de las emociones y que eso que quizás no tuvimos cuando éramos chicos, porque nuestros padres tuvieron otra historia, nuestra realidad fue otra, si nosotros decidimos, podemos cambiar, podemos transformarnos. Yo soy un ejemplo de ello. Contadora, estructurada, controladora, no podía vincularme con la gente con la mirada, no sabía abrazar. Y luego cuando empezás a ver, porque tus vínculos son los que te empiezan a mostrar, que empiezan a lesionarse la relación con tus hijos, la relación con amistades, con la gente que trabaja con vos en las organizaciones, es cuando vos empezás a decir, ¿y qué me está pasando a mí? Y ese es el primer paso. ¿Qué tengo que hacer yo? Porque siempre está mirarme yo como adulto. ¿Qué puedo hacer yo que esté en mis manos para generar esa transformación? Y cuando yo lo empiezo a ver, la primera etapa de la inteligencia emocional, el primer paso que es autoconocimiento. Claro. Lo primero, no puedes arrancar de hablar de inteligencia emocional si no hay autoconocimiento. Autoconocimiento, ¿qué me está pasando a mí? Mirarme hacia adentro. Luego después, que te reconoces, que pude reconocer, hablando de mí como adulto, como educadora y mucho más, que pude ver que a mí la emoción, todos tenemos un repertorio emocional aprendido, el más fácil que te sale. En mi caso, el enojo. ¿Y qué hay detrás del enojo? Primero tuve que reconocer que había enojo, después que lo reconozco, ¿qué hay detrás del enojo? Detrás del enojo generalmente hay tristeza y hay miedo. Lo que pasa que socialmente yo, la mujer superpoderosa, que no puede mostrar su vulnerabilidad y que muestra que todo lo sabe, que todo lo puede, la tristeza no la podía mostrar, el miedo mucho menos. Claro. Entonces salía el enojo. Pero cuando vos tenés autoconocimiento y pude empezar a ver todo eso, pude empezar en el segundo componente. Claro, empezás a identificarlo primero para poder después identificar esa emoción en el otro, ¿no? Lo que genera el acto de uno en el otro. En el otro, y ver cuánto impacto genero. Y porque todos vienen, hablan de, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo puedo hacer para mis alumnos? No, primero empezá a mirarte vos, mírate hacia adentro. Los padres, ¿qué con mis hijos? Vos. Cuando vos te conoces, después aprendés a gestionarlos. No es a controlarlas, porque las emociones no se controlan, pero sí se gestionan. Claro. Aprendés administrarlas mejor. Administrarlas mejor. Y luego de eso, podés ver en los otros y podés generar un clima emocional en el aula, que seguramente ella sabrá mucho más cómo hacerlo. Pero bueno, ya empiezan a haber otras posibilidades, pero el primer punto es mirarse hacia adentro. Animarse a sacarlo afuera. Animarse a encontrar, ¿no? También, digo, de eso se trata. ¿Mili? Cada vez que hablaba de pensarse en lo mismo, pienso en las generaciones que vienen del psicoanálisis, de psicoanalizarse tanto tiempo, a veces con resultados, a veces no, o con otro tipo de terapias, que era como lo que antes se relacionaba o se podía decir como un proceso de aprendizaje o de autoconocimiento. Ahora lo ontológico está ganando espacio y confío plenamente en esto porque está demostrado que funciona, no solamente que funciona, sino que te da una mejor calidad de vida, que es lo principal, porque, digamos, vamos a convivir con este cuerpo hasta que la vida termine, entonces tratar de pasarlo lo mejor posible. Ahora yo pienso, las generaciones que están en el proceso de trabajo, de logística y de producción diaria, con horas de trabajo intensos, ¿qué lugar tiene eso o cómo hacemos para darnos el tiempo para espaciar esta búsqueda, que no es un día agarro, bajo un tutorial y digo, listo, bueno, yo soy la del enojo, entonces tengo que abrazar y voy y saludo y abrazo? No funciona así. Hay un proceso, hay que aprender, hay que hablar. Entonces, los líderes... Hay tiempo, hay un proceso de tiempo. Hay que tener paciencia. Esto es entrenamiento, esto es como querer pilotear un avión sin horas de vuelo, como querer aprender a andar en bicicleta sin pedalear. Claro. Que por leer un libro, esto debería empezar como de los líderes. Digo, los líderes de la casa, los líderes de la escuela, los líderes del trabajo, que ellos tengan muy en claro esto para poder... Porque yo me hago la espiritual y la ontológica en el trabajo y digo, no, porque en este momento hoy tengo un día que no estoy productiva, entonces no trabajo. No creo que me digan, no, bueno, tómate el día. Claro. Yo digo que, de vuelta uno, y todos somos líderes, de alguna forma lideramos algo, en el mínimo de los casos lideramos nuestra vida. O sea que
el liderazgo está siempre. Y siempre digo, ¿qué podés hacer vos para que esto cambie? No porque los alumnos hoy, ¿qué podés hacer vos para que tu vínculo con el alumno sea otro? Claro. O sea, es la mirada, cómo mirás. ¿Cómo mirás y cómo identificás también, ¿no? Eso, y cómo llevarlo al aula, que también es algo de lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a hacer un corte. Está interesante el tema, neurociencia aplicado a la educación. ¿Cuáles son los aportes de la neurociencia a la educación? ¿De qué manera esto puede ser capitalizado por la educación además? Y lograr esto mínimo con ejemplos que vamos dando. El ejemplo de Salzano Creador es el ejemplo de los dinosaurios en los niños. ¿Cómo lo aprenden y por qué lo aprenden cuando les falta tal vez un montón de conocimiento en otro tipo de cosas? Bueno, tiene que ver con las emociones y con lo que se genera a la hora tanto de aprender como de enseñar. Corte y ya venimos. A esto que vos decís de los años, And I already told you, I'm here to stay.